Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de la verdad, donde desentrañamos los misterios que nos rodean. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y curiosidad, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a hacer temblar los cimientos de lo que creíamos saber sobre el mundo del espectáculo y mucho más allá. Prepárense para un viaje de intriga, de misterio y, sobre todo, de un asterisco acuerdo secreto que podría estar sacudiendo el mundo tal como lo conocemos, con ramificaciones que apenas podemos empezar a imaginar. Sí, están escuchando bien. Estoy hablando de asterisco de Meth of the Mir y Kanyaman. Antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia que promete ser una auténtica montaña rusa de emociones y especulaciones, les recuerdo encarecidamente, con la urgencia que este tema merece, que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal ahora mismo. Es la mejor y única manera de asegurarse de no perderse ninguna de nuestras investigaciones exclusivas, nuestros análisis profundos y las revelaciones que los dejarán con la boca abierta y pensando durante días. Hoy vamos a desgranar un rumor, una posibilidad seductora, una pista persistente que ha estado circulando en los corrillos de la industria y en los foros de fans, y que, si se confirma, podría reescribir algunas de las narrativas que nos han contado, y abrir capítulos completamente nuevos. Hablamos de The Meth of the Mir y Kanyaman. Dos nombres que por separado ya mueven masas, que ya generan titulares por sí solos, que son sinónimo de éxito y carisma en el panorama internacional, y que juntos son pura dinamita, una explosión de talento y popularidad. Pero lo que vamos a explorar hoy no es simplemente una posible reconciliación, una amistad renovada o un reencuentro nostálgico en la pantalla. No, mis amigos. Vamos mucho más allá. Estamos hablando de un asterisco acuerdo secreto. Algo que se está gestando entre bambalinas, algo que se está cocinando a fuego lento en los laboratorios de la estrategia y la ambición, algo que podría tener implicaciones que apenas podemos empezar a imaginar, y que podrían trascender el mero ámbito del entretenimiento. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por qué esta especulación está cobrando tanta fuerza y generando este nivel de expectación? Piensen en la magnitud de estos dos artistas. The Meth of the Mir, la estrella ascendente, la que ha sabido cautivar corazones con su talento innato, su capacidad de transformación y su carisma arrollador, tanto en su Turquía natal como a nivel internacional, conquistando audiencias con cada uno de sus proyectos. Kanyaman, el galán que ha trascendido fronteras, el fenómeno de masas que ha conquistado audiencias en medio mundo, una figura icónica con una legión de seguidores incondicionales que lo aclaman en cada aparición. Ambos, en un momento crucial de sus carreras, compartieron una química en pantalla que hizo soñar, suspirar y especular a millones de personas. ¿Recuerdan la magia de Erkencikus? La química entre ellos era palpable, casi eléctrica, una fuerza que traspasaba la pantalla y se instalaba en el imaginario colectivo. Y esa conexión, esa chispa, esa energía que emanaba de su interacción, trascendió la pantalla para convertirse en una leyenda para muchos de sus fans, alimentando un deseo colectivo de verlos juntos de nuevo. Sin embargo, sus caminos profesionales y personales, como suele ocurrir en el complejo mundo del estrellato, se separaron. Cada uno siguió su propia trayectoria, cosechando éxitos individuales que los han consolidado aún más como referentes en sus campos. Pero esa historia, esa especulación sobre lo que pudo ser, sobre lo que podría haber sido y, sobre todo, sobre lo que podría ser en el futuro, nunca ha desaparecido por completo. Ha permanecido latente esperando una chispa que la reavive. Y es precisamente ahí, en ese terreno fértil de la expectación y la nostalgia, donde entra la intriga de hoy. Los rumores, las fuentes no confirmadas pero persistentes, las señales sutiles y enigmáticas que han estado apareciendo en el radar de los observadores más agudos, todo apunta a que algo grande se está cocinando a fuego lento, algo más allá de un simple reencuentro profesional o un saludo amistoso. No se trata solo de amores pasados o presentes, o al menos, no solo de eso. Lo que parece estar gestándose es una colaboración estratégica, un proyecto ambicioso, una alianza que va más allá de un simple papel en una serie o película. Estamos hablando de una colaboración que podría tener implicaciones que apenas podemos empezar a imaginar. Imaginemos por un momento la magnitud de esto. ¿Qué tipo de acuerdo secreto podrían tener The Meth y Kan? Las posibilidades son tan vastas como su talento y su alcance. Podría ser un proyecto cinematográfico conjunto de gran envergadura, algo que los traiga de vuelta a la pantalla, ya sea la chica o la grande, pero esta vez con un enfoque mucho más maduro, más audaz, quizás explorando géneros o temáticas
Cas que hasta ahora no han abordado, o que nunca imaginamos verlos abordar juntos. Una producción que rompa moldes y establezca nuevos estándares. O quizás, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y los motores de la especulación empiezan a girar a toda velocidad, podría ser algo mucho más allá del entretenimiento puro y duro. Podrían estar uniendo fuerzas en una iniciativa empresarial, algo que combine su enorme poder de influencia, su imagen pública y su alcance global con una visión de futuro, una estrategia empresarial que aproveche la sinergia de sus marcas personales. Piensen en la creación de marcas de moda o belleza, en la producción de contenido exclusivo para plataformas emergentes, en la formación de una compañía que aglutine su talento, su visión creativa y su alcance de mercado, creando un imperio propio dentro o al margen de la industria tradicional. Las pistas que alimentan esta teoría son variadas y a menudo sutiles, pero están ahí para quien sepa mirar. Se habla de encuentros discretos en ciudades clave, de conversaciones privadas que se han mantenido en un estricto silencio, de coincidencias que parecen demasiado oportunas para ser meras casualidades. Por ejemplo, ambos han estado viajando en los mismos círculos sociales o profesionales, o visitando los mismos lugares, en momentos que han llamado la atención de sus seguidores más observadores y analíticos. No son solo fans que buscan una reconciliación romántica, sino analistas de la industria del entretenimiento, observadores de tendencias de mercado, expertos en marketing de influencia, que ven patrones, conexiones y posibles estrategias donde otros solo ven hechos aislados. La suma de estas pequeñas piezas de información, cuando se analizan en conjunto, empieza a dibujar un panorama fascinante. Consideremos el contexto actual del mercado global. La industria del entretenimiento, en particular, está en constante evolución, experimentando cambios sísmicos impulsados por la tecnología y las nuevas formas de consumo. Las plataformas de streaming han democratizado la producción y distribución de contenido, las coproducciones internacionales son cada vez más comunes y la búsqueda de contenido fresco, innovador y atractivo que pueda capturar la atención de audiencias globales es una constante. Todo esto crea un terreno fértil para alianzas inesperadas y audaces. Y en este escenario, Demet y Can, cada uno con su propia trayectoria de éxito internacional, con millones de seguidores leales en todo el mundo, representarían una fuerza imparable, una maquinaria de éxito garantizado, si decidieran unir sus talentos, sus recursos y su influencia bajo un mismo paraguas estratégico. Su poder de convocatoria es inmenso, una fuerza magnética capaz de atraer a millones de fans no solo en Turquía, sino también en Europa, América Latina, Medio Oriente y prácticamente en cualquier rincón del planeta donde se consuma entretenimiento. Una audiencia potencial que cualquier proyecto, por ambicioso que sea, soñaría con tener. Entonces, ¿qué tipo de mundo podrían sacudir con este supuesto acuerdo secreto? Las posibilidades son tan vastas como su influencia. Podría ser el mundo de la televisión, revolucionando la forma en que se conciben, producen y distribuyen las series, quizás creando formatos innovadores o apostando por narrativas que desafíen las convenciones. Podría ser el mundo del cine, creando producciones de alto impacto con presupuestos considerables y un alcance global, que compitan directamente en la escena internacional con las grandes producciones de Hollywood. O como ya hemos mencionado, podría tener un impacto mucho más allá del entretenimiento, en el mundo de los negocios, lanzando marcas poderosas, emprendimientos innovadores o iniciativas sociales que se beneficien enormemente de su imagen, su alcance y su capacidad de movilizar a sus seguidores. Pensemos en las implicaciones más concretas. Si se trata de un proyecto de entretenimiento, ¿qué género sería? ¿Un drama intenso y psicológico que explore las profundidades del ser humano? ¿Una comedia romántica reinventada, con un giro moderno y audaz? ¿O quizás algo completamente nuevo y experimental, que defina una nueva tendencia? La curiosidad es natural, casi inevitable. Después de todo, ambos han demostrado una versatilidad impresionante a lo largo de sus carreras. Demet ha pasado con maestría de papeles dulces y encantadores a personajes más complejos y desafiantes, demostrando una profundidad actoral que la ha llevado a conquistar el reconocimiento de la crítica. Can, por su parte, ha explorado diferentes facetas de su actuación, mostrando un rango que va desde el galán carismático hasta roles que exigen una mayor intensidad dramática. Una colaboración entre ellos, especialmente si se trata de un proyecto diseñado para sorprender y desafiar expectativas, podría ser una oportunidad única para explorar nuevos territorios artísticos, para superar los límites de lo que hemos visto hasta ahora y para redefinir su legado.
Ahora, debemos abordar un aspecto crucial, el factor secreto. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Las razones son múltiples y estratégicas. Obviamente, uno de los motivos principales es generar expectativa, crear un aura de misterio que alimente la curiosidad y el interés del público, y controlar el anuncio oficial para que su impacto sea máximo. Las empresas y especialmente las figuras públicas de la talla de Demet y Khan, a menudo operan en un mundo de sigilo estratégico hasta que están completamente listos para revelar sus planes al mundo. Un acuerdo de esta magnitud, involucrando a dos figuras tan mediáticas y con un poder de atracción tan grande, seguramente requeriría un nivel de discreción extremo para evitar filtraciones prematuras, para mantener el control de la narrativa y para asegurarse de que el anuncio tenga la potencia y el impacto deseados. Además, consideren la posible estrategia de marketing y comunicación detrás de un movimiento así. Si están planeando un gran lanzamiento, ya sea una película, una serie o un proyecto empresarial ambicioso, un anuncio bien orquestado, envuelto en un aura de misterio, puede generar un impulso mediático y un interés del público sin precedentes. El misterio que rodea este supuesto acuerdo solo aumenta la anticipación. Los fans especulan activamente, los medios buscan incansablemente pistas, y cada pequeña coincidencia o indicio se convierte en una noticia de primera plana, amplificando la expectación de manera exponencial. Pero, ¿cuán sólida es la evidencia que sustenta estas teorías? Aquí es donde debemos mantener la cabeza fría y ser cautelosos. Los rumores, por muy seductores que sean, pueden ser solo eso, rumores. Sin embargo, cuando vienen de fuentes que suelen estar bien informadas dentro de la industria, o cuando se observan patrones consistentes que se repiten en el tiempo y en diferentes contextos, es difícil descartarlos por completo. Hemos visto en el pasado cómo grandes colaboraciones, proyectos revolucionarios e incluso alianzas empresariales inesperadas se gestan en secreto, en un hermetismo casi absoluto, y solo salen a la luz cuando están perfectamente preparados para ser presentados al mundo, causando un impacto sísmico. Imaginemos el poder de una imagen, de un gesto aparentemente insignificante. Una foto discreta tomada en un lugar público, un like compartido en una publicación aparentemente inocente, un comentario enigmático en redes sociales, pequeños gestos que para los fans más dedicados y para los analistas de la industria, pueden ser interpretados de mil maneras, y que a menudo se convierten en el eslabón perdido en la cadena de una gran historia. Los fans más dedicados son verdaderos detectives expertos, con una habilidad innata para conectar puntos y descifrar mensajes ocultos. Cualquier indicio, por mínimo que sea, puede ser un elemento clave para desentrañar el misterio. Y la historia de Demet y Khan, con todo el cariño, la admiración y la expectación que generan, tiene un potencial enorme para capturar la atención global, para generar conversaciones y para convertirse en el centro de todas las miradas. Podríamos estar ante el nacimiento de una nueva era para ambos artistas. Una era de colaboración estratégica, donde no solo unen sus extraordinarios talentos creativos, sino también sus redes de contactos, su influencia mediática y su visión de futuro para abordar proyectos de una escala y ambición sin precedentes. Esto podría significar la creación de contenido de una calidad artística y un alcance global que superen todo lo que hemos visto hasta ahora. O quizás, como ya hemos insinuado, algo mucho más allá de lo que vemos en pantalla. Podríamos estar hablando de la construcción de una marca poderosa y multifacética, de una iniciativa empresarial que tenga un impacto real y positivo en la sociedad, aprovechando su inmensa capacidad de movilizar y de inspirar a sus seguidores. ¿Y el temblor en el mundo? No es una exageración si pensamos en la escala de estos artistas y en el potencial disruptivo de una alianza de esta magnitud. Un anuncio conjunto de Demet y Khan, especialmente si se trata de algo verdaderamente innovador, inesperado o que redefina los parámetros de la industria, causaría una conmoción mediática sin precedentes. Las redes sociales explotarían, los titulares de los principales medios de comunicación del mundo se llenarían, y el mundo del entretenimiento, o quizás el mundo de los negocios, o incluso ambos, se verían obligados a prestar atención, a analizar y a adaptarse a esta nueva fuerza que emerge en el panorama. Es importante recordar y subrayar enfáticamente que hasta ahora, todo esto se basa en especulaciones bien fundamentadas, en pistas observadas y en análisis de la industria. No existe una confirmación oficial, ni un comunicado de prensa que disipe las dudas. Pero, ¿no es precisamente esa incertidumbre, esa zona gris de lo desconocido, lo que hace que estas historias sean tan fascinantes y adictivas?
La posibilidad de que dos de las figuras más populares y talentosas de la industria del entretenimiento se unan en un proyecto secreto, con el potencial real de cambiar el panorama actual y abrir nuevas vías, es algo que merece ser explorado, analizado y discutido apasionadamente. En conclusión, mis queridos amigos, lo que hoy hemos desgranado es una historia que despierta la curiosidad más profunda y la imaginación más desbordante. La idea de un acuerdo secreto entre The Method de Mir y Can Yaman no es solo un rumor pasajero, es una posibilidad intrigante y seductora que se alimenta de la magnitud de estos artistas, de su impacto global y del dinamismo y la constante evolución del mundo actual, tanto en el ámbito del entretenimiento como en el empresarial. Ya sea un proyecto cinematográfico revolucionario, una alianza empresarial estratégica, una iniciativa de contenido innovador, o algo completamente inesperado que aún no hemos contemplado, la unión de estos dos talentos con su carisma, su profesionalismo y su alcance global, tiene el potencial innegable de sacudir el mundo, de redefinir el juego y de crear un legado que perdure. Hemos analizado las razones por las que esta especulación ha cobrado tanta fuerza, la importancia de su influencia individual y combinada en el mercado actual, y las posibles implicaciones de un acuerdo de tal magnitud, que podría ir mucho más allá de lo que vemos en pantalla. La verdad es que, como siempre, solo el tiempo dirá si este secreto será revelado, cuándo y, sobre todo, qué impacto real tendrá en el mundo. Pero mientras tanto, la anticipación, la intriga y la expectativa continúan creciendo, alimentando la llama de la especulación y el debate. Gracias de corazón por acompañarme en este análisis tan apasionante, por permitirme compartir estas reflexiones con ustedes y por formar parte de esta comunidad de exploradores de la verdad. Me encantaría, como siempre, saber qué piensan ustedes. ¿Creen en la posibilidad de un acuerdo secreto entre The Met y Can? ¿Qué tipo de proyecto imaginan que podrían estar gestando? ¿Qué impacto creen que tendría en la industria o en el mundo en general? Déjenme sus opiniones, sus teorías más descabelladas y sus análisis más profundos en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas únicas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha picado la curiosidad y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un enorme asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y colegas para que también se sumen a esta emocionante conversación y no se pierdan esta intrigante posibilidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, nuestros análisis exclusivos y las revelaciones que les esperan. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desentrañar. Hasta pronto, mis queridos amigos.